Quisiera, hermanos, aprovechar este día para hablar acerca de los beneficios de la resurrección de Cristo. El tema de esta tarde es bastante importante con relación a nuestra fe, ya que el asunto de la resurrección, sin resurrección, hermanos, no hay cristianismo. Sin resurrección, todo lo que Jesús hubiese podido hacer hubiese quedado incompleto. No hubiera esperanza. Y por eso quiero hablar acerca de esta tarde de los beneficios de la resurrección de Cristo. Como dije hace unos momentos, este es uno de los temas, hermanos, quizás para nosotros que vivimos en esta parte del mundo, quizás fáciles de entender. Y quizás alguno, hermano, hasta alguien que no cree en Dios, ha oído hablar acerca de la resurrección de Jesús y de que hay una esperanza de la resurrección de entre los muertos. Porque ha sido un tema, hermano, en este lado del hemisferio del planeta, en donde el cristianismo se ha desarrollado de una manera fantástica. El cristianismo en la esencia del mensaje, ya sea dada por los católicos, ya sea dada por cristianos evangélicos, protestantes, o ya sea dada por otras denominaciones que también se autodenominan cristianas, aunque no voy a entrar en el detalle, ¿verdad?, si lo son o no lo son, pero de alguna manera también han expresado el creer en la resurrección de los muertos. Para los días de Cristo, en el judaísmo, habían dos tendencias. Una era la de los fariseos, eran dos sectas religiosas dentro del judaísmo, como lo eran los fariseos, y los fariseos era una secta que observaba la ley muy de cerca y eran muy ceñidos a lo que decía la ley. Pero ellos también tenían otro aspecto que los caracterizaba, y era de que ellos de alguna manera creían en ángeles, creían en espíritus y también creían en la vida eterna y en la resurrección de los muertos. Por otro lado, existía también la secta de los saduceos, ¿verdad? Que los saduceos también era una secta bastante antigua, desde los días de Jeremías, que se levanta un sacerdote llamado Sadoc, y este es el fundador de la secta de los saduceos, ¿verdad? Y del nombre de Sadoc es de donde se depende la secta de los saduceos. Pero ellos tenían una característica, que esta secta también observaban la ley al igual que los fariseos, pero los saduceos no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni tampoco tenían una esperanza de la resurrección en la vida eterna. Entonces, cuando Cristo aparece, hermano, en escena en los días de su carne, Él es, hermano, un hombre, un profeta de Dios, que sabemos que también fue el Mesías, fue profeta y fue sacerdote, pero que en su mensaje intrínseco Él trae la esperanza de la bienaventuranza de la vida eterna. Y es ahí donde se formaban grandes conflictos. La pregunta de todos los tiempos es, y ha sido siempre, en todas las esferas y en todas las etapas de la vida del hombre, ha sido: ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Ahora, muchas religiones ponen ciertas reglas y ciertas cosas que el hombre debe de cumplir para alcanzar la vida eterna, pero ninguna de las religiones del mundo tiene un líder que haya de antemano vencido la muerte y ha habido resucitado como lo hizo nuestro amado y bendito Salvador. Eso hace una diferencia entre nuestra fe y la fe que cualquier otro hombre puede ejercer en cualquier cosa. Eso hace la diferencia.
Pero por otro lado, saliéndonos un poquito del judaísmo, habían ya otras también religiones, hermano, y algo otras corrientes filosóficas que creían en la vida eterna, como eran los griegos. Los griegos, por otro lado, creían lo que es la vida física, lo que es la vida, la metafísica, y todo lo que los griegos no podían explicar acerca de las cosas que pasaban en el mundo material, que eran, hermano, que tenían una influencia de una vida espiritual. Ellos le llamaban como el efecto de una vida metafísica. Entonces, dentro de ese ambiente, el apóstol Pablo tuvo que predicar el evangelio. El mundo en donde Pablo predicó era un mundo, hermano, cargado por la filosofía griega. No hay cosa más grande, hermano, que nosotros como predicadores podamos enfrentar, sino es el conocimiento, la parte científica que Grecia ha metido en la mente del hombre. Porque el hombre se ha acostumbrado, hermano, que si es algo que existe, es algo que se puede probar. Y si hay algo que no se puede probar, es porque tampoco existe. Pero la vida espiritual, hermano, Jesús nos enseñó que para comprobar las cosas del Espíritu, primero hay que creer para después ver. ¿Alguien puede decir amén a eso? Aquí no se trata de ver primero para después creer. No. Y eso es lo que la gente dice. Mire, pero ¿cómo usted es posible que pueda creer en un Dios que no mira? Pero es que ese es el punto, porque yo creí, ahora lo puedo experimentar, y no sé cuántos lo han experimentado. Pero entonces hay una de las cosas, hermanos, que el apóstol Pablo, y específicamente es a los corintios, quien más se les escribe eso. No, usted no va a ir a una carta más amplia acerca de la resurrección que a los corintios. No sé si usted se ha preguntado por qué. Pero los corintios, hermano, era una ciudad tan importante, no solamente porque era un puerto hacia el mundo, era una ciudad marítima, sino que también era considerada como una de las grandes ciudades griegas. No muy lejos de Acaya, que donde es Corinto, estaba también cerca Atenas. Y también Olimpia, ¿verdad? Eran ciudades cerca. Corinto, hermano, pareciera ser que era como la segunda o la tercera ciudad más importante de los griegos. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Corinto, él enfrentó grandes problemas, y enfrentó el problema de los sabios. Él enfrentó el problema de los filósofos. Él enfrentó el problema, hermano, de la gente, aquella que le gustaba oír un buen predicador que trajera algo importante. Pero cuando el apóstol Pablo, hermano, empieza a hablar de Cristo, es por eso de que en el capítulo número 3 dice: Corintios, cuando yo estuve entre vosotros, no fui con vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que me propuse ir con el poder de Dios y demostrarles el mensaje de Cristo a través de la demostración del poder. Porque era una iglesia, hermano, y era el mundo que él enfrentaba, en donde el mensaje de la resurrección era totalmente inaceptable. Como digo, en nuestros días, si usted le pregunta a un niño: mire, ¿y usted cree que Jesús resucitó? Hermano, le va a decir que sí. Porque ya sea que tenga un trasfondo católico, un trasfondo mormón, un trasfondo de testigo de Jehová, hasta un trasfondo de brujos, si quiere. Los brujos también creen en la resurrección de los muertos. Los paleros, los santeros y todos los hechiceros, ellos creen. Entonces, de tal manera que en nuestro mundo, en nuestro hemisferio más bien, es fácil aceptar, hermano, el mensaje de la resurrección, pero no es fácil predicar eso, hermano. Por ejemplo, en países como Japón, como China, como Rusia, como India. Eso es un mensaje, hermano. Por eso es de que el mensaje del evangelio, dice Pablo a los corintios, es locura. Pero ¿cuál es la locura del evangelio? El mensaje de la resurrección. Esa es la locura del evangelio. Ahora nosotros nos llaman locos a veces por un montón de escándalos que hacemos.
Porque a unos nos ven gritando, otros nos ven saltando, otros nos ven haciendo, y dice, esta gente parece loca. Pero en el principio, cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es locura para los que creen, la locura del evangelio era el mensaje de la predicación de la resurrección de Cristo. Esa era la locura más grande que se podía oír. Por eso es que cuando usted ve al apóstol Pablo que llega a la ciudad de Atenas, creo que es el capítulo número 19 del libro de los Hechos, en donde Pablo llega a un lugar llamado el Areópago. El apóstol Pablo dice que empezó a ver altares de todos los dioses griegos, y entre medio de un altar hay una inscripción que decía: este altar ha sido dedicado al Dios no conocido. Entonces, cuando Pablo ve esa inscripción, se queda viendo y les dice: oh varones atenienses, veo que todos sois muy religiosos y que también tienen ustedes un altar al Dios no conocido. Y entonces él se pone en ese lugar y le dice: pues de este Dios es precisamente de quien les quiero hablar. Y el apóstol empieza a hablar del Dios eterno, el Dios creador, el Dios invisible, el que ha hecho el cielo y la tierra y todo. Pero cuando Pablo llega al asunto de su hijo y de la resurrección de entre los muertos, usted lo puede leer en su casa. Dice que los griegos que estaban ahí, todos los epicúreos, hermano, que eran pensadores, todos los estoicos que estaban discutiendo entre ellos mismos, dice que le dijeron: otro día te escucharemos, le dijeron. Estaba bien el asunto, estaba bien interesante todo tu mensaje, pero esa cosa te la vamos a oír otro día que tengamos más tiempo para perder nuestro tiempo. Oiga, ese era el concepto que el mundo de los días del apóstol Pablo tenía, y no dista de los días de hoy. Hay gente que tiene un concepto de la resurrección por heredad, solo porque se lo han dicho, pero no tiene la más mínima experiencia con el Cristo resucitado. Y yo quiero, hermano, esta tarde invitarle a que usted pueda comprobar a través de una experiencia espiritual, no una experiencia religiosa, no una experiencia, hermano, más, sino a través de la experiencia de Cristo Jesús, que se pueda revelar a tu corazón y a tu vida, para que Él venga a morar en tu corazón y hayan cambios específicos en tu alma, y puedas tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios dice en el capítulo número 15, verso 13, dice: ya le dije que los Corintios era una ciudad muy, muy importante y llena de mucha filosofía. Entonces el apóstol va a presentar un argumento, uno de los argumentos más grandes que el evangelio tuvo a través de este hombre. Dice en el capítulo número 15, verso 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Oiga, qué tan importante es tener la certeza de que Cristo resucitó. Pero ¿cómo vamos a comprobar que Cristo resucitó si nunca hemos sentido la visitación de Cristo? Ahora ya no es cuestión de que lo lea en la Escritura. Ahora ya no es cuestión de que alguien me venga a dar el mensaje. Ahora es cuestión, hermano, de que tú hayas experimentado al Cristo de la gloria. Solamente para alegrarnos en esta tarde, ¿cuántos han encontrado al Cristo resucitado ya? Si los que lo han encontrado, denle palmas al Señor. Dice más, el verso 15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Dice: si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, oiga esto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo no está diciendo que somos los más dignos de conmiseración. Pablo lo que está diciendo es: si Cristo no resucitó, entonces la fe, la muerte de Cristo es una muerte más. ¿Cuánta gente no ha muerto por una causa? ¿Será que Cristo es el único que murió por una causa?
A ver, alguien me ayuda, por favor. ¿Será que Cristo es el único que ha muerto por una causa? No, a lo largo de toda la historia han habido mártires. Pero todos los mártires han muerto y los han llorado, y cada año van y los recuerdan en sus sepulturas. Pero cuando hay un coro que me encanta de Fernel Monroy, porque dice: allá en Jerusalén la tumba está vacía, porque Él resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte con poder y con gloria. Pero lo que el apóstol está tratando de decir es: si Cristo no resucitó y nuestra fe es solo en Cristo, el Cristo no resucitado, entonces dice Pablo, nosotros también venimos a ser los más dignos de conmiseración. Pero él tiene una noticia en el verso que continúa, dice en el verso 20, dice: más ahora, diga conmigo, más ahora, con más fuerza por favor, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho. Aleluya. ¿Alguien se alegra por eso, hermano? Mire, cuando la Biblia dice que Él es la primicia, la Biblia dice que nosotros no entendemos que son primicias, porque ni tan siquiera entendemos conceptos así. Pero cuando Jesús murió, Él cumplió todos los aspectos de la ley. Porque cuando el Cristo, cuando dice la Biblia que Jesús es hecho primicias, 3 días después de la Pascua, era la fiesta de las Gavillas. No sé si usted sabía eso. Exactamente 3 días después de celebrar Pascua, el sacerdote se levantaba temprano en la mañana, y entonces ya habían gavillas enfrente de él, del pueblo que había traído las primicias de la cosecha. Entonces cuando el sacerdote agarraba las primicias, eso quiere decir el primer fruto de los campos. Y el pueblo de Israel estaba tan bien enseñado que ellos sabían que si ellos bendecían el primer fruto, era como que si el sacerdote hubiese llegado a la era o a la parcela y hubiese bendecido, hermano, los frutos de esa tierra. Pero como el sumo sacerdote no le alcanzaría un día entero para ir a bendecir todos los terrenos, entonces lo que era más práctico era que los campesinos venían y traían las primeras frutas, los primeros frutos de la cebada, los primeros frutos del trigo, los primeros frutos de todas las cosechas, y entonces el sacerdote levantaba las primicias y decía: así como estoy bendiciendo estas primicias, estoy bendiciendo toda la cosecha de todo este año. Y dice que él bendecía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Eso estaba indicando que la redención de la primicia de Cristo habría de alcanzar los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso es de que ahora no importa de dónde tú eres, si tú has alcanzado, hermano, la fe en Cristo, esa bendición te alcanzó a ti también. Por eso es de que Cristo, cuando Él resucita, hermano, dice la Biblia de que Él ascendió al Padre para que el Padre lo bendijera. Y si el Padre lo bendecía a Él, eso quiere decir que estamos benditos por el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es la primicia. Y si Dios recibió a Jesús como primicia de entre los que resucitan de los muertos, eso quiere decir que usted está bendecido en Dios, en Cristo Jesús, y que usted también y yo vamos a resucitar cuando suene la trompeta final. ¿Cuántos están esperando el sonido de la trompeta final? Ojalá que usted esté preparado, hermano. Porque dice aún más: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo de ser destruido, diga conmigo, es la muerte. O sea que todavía hay enemigos, hermanos, que no han sido
puestos bajo el vencimiento. A veces nosotros predicamos muy a la ligera, ¿verdad? Y Cristo derrotó principados, dice que los expuso en la cruz del Calvario. Pero aquí yo entiendo que hay enemigos de Cristo que no fueron vencidos en la cruz del Calvario. Y uno de ellos es la muerte. Y por eso es de que la muerte, hermano, sigue y sigue tomando y destruyendo. Y uno de los espíritus inmundos que Juan vio cuando se abrieron los sellos fue cabalgar a un espíritu llamado la muerte. Entonces, ese espíritu, hermano, va a ser vencido. Diga conmigo, me alegro, porque va a ser vencido. Que no haya sido vencido, eso no quiere decir que es victorioso para siempre. Va a ser vencido. Y por eso es de que cuando Cristo Jesús muere y baja a los infiernos, hay veces que predicamos esas cosas y la gente dice, y Jesús bajó al infierno. Él bajó al infierno. Él estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Por eso es de que cuando los judíos piden señal, los griegos, los griegos pedían la comprobación de las cosas, pero los judíos pedían señal. Y dijo, a esta generación perversa, dijo Jesús, no se le va a ser dada ninguna señal. Porque tanto los fariseos como los saduceos llegaban donde Jesús le decía, muéstranos que tú eres de Dios, haznos señal. ¿Y qué señal quería? Así como Elías, que ellos querían ver que Jesús hiciera descender fuego del cielo, o que abriera otra vez el mar rojo, o que partiera el Jordán. Lo que sucede, hermano, el que es incrédulo, aunque esté viendo la gloria de Dios, sigue diciendo, no creo, dice. El que es incrédulo, el que tiene un corazón de piedra, hermano, ese no necesita pruebas ni nada. Ese lo que necesita es el martillo de Dios para deshacer su corazón de piedra y que se lo convierta a un corazón de carne y que sea cambiado para que pueda creer en Cristo Jesús. Por eso que cuando Jesús sanaba enfermos y liberaba demonios, los que eran incrédulos dijeron, no, ya vimos que Él sana a enfermos. Tú lo más seguro, le dijeron a Jesús, es que tú que por el dedo de Belcebú has hecho todo lo que has hecho. Es que el que es incrédulo, aunque esté viendo, hermano, la mano de Dios, no va a creer. No va a creer. Entonces Jesús le dijo a esa generación perversa, esta generación perversa pide señal, pero la señal no le va a ser dada, sino que la única señal que le va a ser dada es la señal de Jonás. Y así como Jonás, dijo el Señor, estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará por 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y es ahí donde el Señor desciende, porque como Él tenía que pagar nuestros pecados, nuestras culpas. Dice Isaías 53, el castigo que me merecía yo fue sobre de Él. Pero mucha gente cree que el castigo fue en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio por la expiación. Pero el castigo de mi paz era en el Hades. No era simplemente el Seol, porque el Seol es la tumba del cuerpo. El Hades es la tumba de mi alma. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando Jesús muere, el Isaías 53 se cumple, dice, el castigo de mi paz fue sobre Jesús. ¿Pero cuál castigo? El Hades. Y dice más, que por sus llagas fuimos curados. Pero cuando Él va al Hades, no solamente, hermano, pagan mi castigo, sino que también, hermano, Él va a cumplir una misión muy importante, que ahí es donde ha empezado a sentir la muerte, hermano, su pronta destrucción. Porque Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículo 17, dice Juan, y cuando le vi, dice Juan, yo caí como muerto, dice, y cuando vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, oiga esto, conmigo las llaves de la muerte y del Hades. Alguien se puede glorificar, hermano, el nombre del Señor, porque cuando el Señor bajó al infierno, Él no solamente fue a pagar, pero cuando Él salió de ahí, le dijo a Satanás, ahora le dijo, me vas a dar las llaves. ¿Cuáles? Las de la muerte, le dijo, y las del Hades también, porque ahora todo dominio y todo principado me ha sido dado. Ese es un gran beneficio que ahora tenemos, hermano. Por eso es que el diablo es un mentiroso. Él no tiene poder. El poder lo tiene nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amado, nuestro bendito. No importa lo que estés pasando, Él tiene el poder. Por eso cuando Él te aflige, por eso es que cuando Él te deprime, por eso es que cuando hermano, te han dado esos intentos de suicidio, yo no sé a quién le estoy hablando también a través de la televisión, pero cuando Él te ha dado todos esos impulsos, diles, es un mentiroso, porque la muerte solo me la puede quitar mi Dios, mi Salvador, porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte también. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no solamente Él cuando viaja a las entrañas de la tierra, no solamente viaja al lugar de tormento para pagar mis culpas, le quita las llaves del Hades y de la muerte y se pasa al otro lado donde nunca nadie había podido pasar. ¿Sabía usted que en el Hades, hermano, en el seno de Abraham estaba dividido por una cima? Y cima con C significa un valle, y cima con S significa una llanura. Esa es otra palabra homófona. Usted búsquela en su diccionario. Pero dice la Biblia que cuando el Lázaro y el rico mueren, ahí hay una historia muy que nos enfoca a lo que era el Hades, el seno de Abraham. Nadie podía pasar de un lugar a otro. El seno de Abraham, la mitad era el paraíso y la mitad era donde estaban los del tormento. Y los dos se podían ver. Yo pienso que ese es el tormento más grande que puede existir. Que allá, hermano, unos se sean consolados, ¿verdad? Tomando agua, hermano, agua de vida eterna, ¿verdad? Estando, hermano, bien refrescados, se metían en su gran chorro, hermano, ahí bañándose. Allá Salomón, Abraham, Isaac, Jacob hacían sus grandes banquetes, mientras que los pecadores, hermano, estaban atormentados con fuego, dice, y le decían, por favor, le decía el rico al padre Abraham, manda a Lázaro a que por favor moje con el dedo, con la punta del dedo mi lengua, porque en el lugar donde estoy, le dice, hay fuego y siento que me estoy quemando. Y aquel hombre le dice, aquel Abraham le dice, no, no me está permitido, le dice, ni los que están de este lado vayan para aquel lado, ni a ustedes que están de aquel lado vengan para este lado. Pero cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, Efesios capítulo 4, que cuando Él ascendió a los cielos, que es el mismo que descendió, dice que les fue a decir a los del campamento del paraíso, señores, alisten sus maletas, porque ya nunca van a estar enfrente de estos, sino que dice que Él llevó la cautividad que estaba cautiva, la llevó al mismo cielo. Y de allí en adelante, los que morimos en Cristo, ya no vamos al Hades, nuestra alma ya no va a las entrañas de la tierra. Ahora vamos a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso dice el apóstol Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Pero eso es si Cristo resucitado es una realidad en tu vida. Si no es una realidad, si solo es un cuento, si solo es, hermano, la gnosis, el conocimiento, entonces, hermano, con todo y el conocimiento de Jesús, se van a ir allá donde está. También ahí lo saluda, por favor, el rico, ¿verdad? El que conoció a Lázaro. No se trata de tener conocimiento, se trata de tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Dele palmas al Señor. ¿Qué cosa más grande, hermano? Que Jesús haya dicho, yo soy el que estuve muerto. El Señor no niega que estuvo muerto. Él dice, yo me morí, es cierto, tuve 3 días, pero cuando resucité me traje las llaves del Hades y de la muerte. ¿Cuál es tu aflicción?
¿cuál es tu aflicción? Jesús le dijo a aquella mujer llamada Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que el que en mí muere, aunque esté muerto en la carne, vivirá en su espíritu, porque yo le resucitaré en el día postrero? Qué tremendo, hermanos. Cuando uno piensa en esas bases de la fe, bases que ya no se predican en los púlpitos, cosas que ya no se oyen, la gente se queda asombrada de tanto que uno puede hablar de la resurrección de entre los muertos. ¿Y sabe por qué nosotros no somos tan mundanos? Nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Sabe por qué la iglesia de este tiempo es tan mundana? Porque no estamos seguros que hay una eternidad. Dice, y si no hay, entonces me voy a perder de gozarme aquí, dice. ¿Ves? Pero ¿sabe? El único que piensa así es el único que no ha encontrado a Dios. Porque el que ha sentido el toque de Dios y el toque del Espíritu Santo, hermano, ese no puede dudar que no hay un Dios. Ese no puede dudar que no hay un Dios, que no hay un Espíritu Santo, que no hay un Jesús. ¿Cómo poder dudar de eso? Por eso, hermano, mire, la única, y esta es una de las, yo voy a terminar en unos minutos, pero quiero dejarle implantada esta palabra en su corazón, que otro de los beneficios de la resurrección de Cristo es que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, porque si usted no sabía, Jesús no se resucitó a él mismo, a él lo resucitaron, a él lo levantaron. Yo he oído predicaciones así, ¿verdad? Que Jesús se resucitó él solo. No, él no hizo eso no es bíblico, no es ortodoxo decir eso, porque la Biblia no lo dice y usted lo va a leer en unos momentos, ¿verdad? Pero uno de los beneficios de la resurrección es que si Jesús, a él lo levantaron dentro de la muerte, esa es una experiencia que tarde que temprano la vamos a tener aquellos que durmamos en el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 en adelante dice, porque nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que dice, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Él en el aire. Entonces, si Cristo resucitó, ya se lo expliqué porque Él es la primicia. Si a Él le pasó eso, también a mí me va a pasar. Pero antes, y este es el punto que quiero enfatizar, antes de que eso pase, nos pueden resucitar aún sin haber muerto. ¿Para ser llevados al aire? No, para vivir una vida de santidad. Y este es el secreto de poder vivir una vida que agrada a Dios, porque nuestros miembros son unos miembros que están acostumbrados al pecado. Nuestros miembros, nuestros cuerpos, hermano, todo está caído. Lo único que este cuerpo anhela es el pecado, y en eso se goza. O el pecado no es deleitoso. Para usted es un martirio, va. Por es que cada vez que peca sufre. No, hermano, mire, el pecado es deleitoso. Si no fuera un deleite para nuestra carne, nadie pecara. Nadie dice amén, fíjate. Como que yo estoy, no, es que ustedes son super, hiper, mega, archi santos. El pecado es deleite, así dice Hebreos. Hebreos dice que Moisés rehusó antes ser llamado hijo de la hija de Faraón y dice, y que gozar de los deleites, eso sí, Hebreos dice temporales, pero dice deleites del pecado.
Entonces el problema es de nosotros, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados, bendecidos y rociados con la sangre del Cordero. El problema de nosotros es que no hayamos qué hacer con nuestra naturaleza que hay en nuestra carne. Pero yo le tengo buenas nuevas este día. Solo falta creerlo, solo falta aplicarlo a nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Usted lo busca, hermano. Si no, el hermano René lo busca ahí. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu de Dios. Eso se levantó él solo. Dice: y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahora la pregunta es: ¿tiene usted el Espíritu Santo de Dios morando en su vida? Gloria a Dios. Ahora hay que activarlo. Ahora hay que decirle: Espíritu Santo, haz una obra de resurrección en la vida de mi cuerpo, Señor, porque dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué Espíritu Santo tiene usted? Él tiene el Espíritu de Dios. Declárese libre, declárese vivo para Dios. Dígale a la carne: tú ya no tienes potestad sobre mi alma, tú no tienes potestad sobre mi espíritu. Porque aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales. No está hablando allí de la resurrección de entre los muertos. No. Está hablando de vivir una vida que agrada a Dios. Porque el contexto lo enseña y dice de que ahora lo que vivimos en nuestra humanidad, también lo vivamos para agradar a Dios. Imagínese, hermano, ¿sabe qué yo pensaba esta mañana? Cuando meditaba en este pasaje, yo decía: wow, si para levantar a Jesús se ocupó del Espíritu Santo de Dios y sacarlo de allá, hermano, y traerlo con todos los santos, lo resucitó. Si el Espíritu Santo se ocupó de eso, ahora para darnos vida a nosotros espiritualmente ocupan el mismo poder. No deberíamos de temblar, hermanos, al pensar ante el poder del pecado. Hello. No sé si me captó la pregunta. No sé si me captó. Si para levantar a Jesús de entre los muertos el Padre ocupa al Espíritu Santo, para darnos vida a nosotros ocupan lo mismo. Quiere decir que el poder del pecado es tremendo. Mi reflexión en esta tarde es: no juegue con el pecado. Hay gente que juega con el pecado. Hay gente que coquetea con el pecado. Hay gente que de la mano anda con el pecado y dice: no me pasa nada, cuando yo quiero lo dejo. Los que usan drogas, los que están entrando en drogas, dice: no, dice, mire, yo tengo un amigo que hasta en la cárcel estuvo por drogas, violencia doméstica. Una vez hasta desarmó toda una pecera bien grande, no sé cuántos miles le costaba, de 2 patadas le hizo pedazos y llegó la policía y un montón de... Pero la reacción de él era porque estaba bajo la influencia de la droga. Pero hacía años que yo le decía, era un americano,
Y yo le decía, hey Bobby, ya no fumes, ya no te drogues. Y me decía, no Carlos, yo cuando quiero dejo esto. El pecado esclaviza, el pecado te subyuga, el pecado es más, te encadena. Por eso es de que es el Espíritu Santo el que tiene que ir, hermano, y darnos vida y hablarnos y soplar, hermano, el aliento de Dios sobre nuestra vida, para que nosotros podamos ser libres en Cristo y poder decir, ya no estar en un espíritu de esclavitud, sino que ahora tenemos un Padre por Dios, o a un Dios por Padre. Ahora ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. El beneficio de la resurrección es que nos dieron, diga conmigo, nos dieron adopción. Nosotros no somos recogidos del cielo, somos adoptados, hechos hijos de Dios. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal. Eso quiere decir, les dio potestad. En versiones poco más de nuestro lenguaje actual dice, les dio la carta, el derecho, les dio una autorización legal para que sean llamados hijos de Dios. Antes ustedes y yo, hermano, éramos hijos del diablo. Diga conmigo, que el Señor lo reprenda. Pero ahora somos hijos de Dios. Qué feo se oye eso. Hay gente que me dice, no diga eso, pastor, porque eso a los que no son convertidos no les gusta, pero ahí está en la Biblia, Jesús lo dijo. ¿Y yo qué voy a hacer, pues? Allá vaya, peleese con el que dijo eso, Jesús. Todos somos criaturas de Dios. ¿Cuántos son criaturas de Dios? Sí, somos creación de Dios, ¿va? Pero nosotros, además de ser creación, somos hijos. Pero el que no solo es creación, como un pajarito, como un águila, lo voy a poner más bonito, como un león. Hay algunos que tienen cuerpo de león, otros rugen como leones. Bueno, ahí dejémoslo nada más. Pero usted y yo, hermanos, somos hijos. El beneficio más grande de la resurrección es habernos dado adopción con el Padre. Mire, a nosotros nos pudieron haber resucitado. Yo un día pensaba esto, ¿qué tal si Jesús viene y nos resucita y nos da vida y vida eterna, pero no nos hace hijos? ¿A dónde nos mandaran? Lo más grande que nos pudieron dar, hermano, fue la redención, haber muerto, darnos vida, pero lo más grande fue habernos hecho hijos de Dios. Porque si no nos hubiesen hecho hijos de Dios, aunque nos hubiesen salvado, nos hubieran mandado a otro planeta a vivir. Hubiese dicho el Señor, estos son los que yo salvé por mi sangre, pero allá los tengo como unos recogidos. Pero el Señor Jesús no dijo eso. Él dijo, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, porque nos dieron casa allá en las moradas celestiales. No sé si usted se alegra conmigo, no sé si usted se emociona conmigo, pero lo más grande que puede haber, hermano, es que nos hayan dado la autorización de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe usted que ni a los ángeles tienen ese título? Ni los arcángeles tienen ese título, ni los querubines tienen ese título, ni los terafines tienen ese título, ni los tronos tienen ese título, ni los principados tienen ese título. Porque cuando hablo de tronos y principados, también hay tronos y principados que no cayeron, porque uno está más acostumbrado a oír de tronos y principados caídos, pero también hay tronos que se conservan. Los vigilantes del cielo, hay creaciones que así se llaman, vigilantes del cielo. No se les fue dado ese título. A los únicos que se les dio ese título son a los redimidos con la sangre del Cordero, que ha resucitado y que está vivo y que está en medio de nosotros. Démosle fuertes palmas al Señor.